Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Muy buenos días, queridas y queridos hermanos. Muchas bendiciones del Señor para todas y todos. Como decía Joana, hoy vamos a dar por finalizada esta serie de predicaciones con respecto al tema de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Bueno, yo espero que en estas semanas que hemos estado meditando sobre este tema, en cada uno de nosotros, aún en medio de este tiempo, el Señor esté marcando en nuestros corazones el urgente llamado, el urgente deseo y la urgente intención de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir esto, de no ser espectadores de terceros. Como hemos dicho en esta serie, necesitamos, anhelamos, queremos vivir esa llenura del Espíritu Santo, experimentarla en nuestras vidas, no solo verlos en otros. Quiero verlo en mi vida también, necesito verlo en mi vida, quiero verlo en mi vida. Ese es el gran desafío de la fe. Por eso hemos estado trabajando este tema en las últimas semanas. Y hoy pues con el tema evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo saber que soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si hoy estoy viviendo esa llenura? ¿Cómo saber si Joana, si John Jairo, si Lucy son llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si yo soy lleno del Espíritu y cómo saber si otros son llenos del Espíritu Santo? La Biblia responde a esta pregunta y es el tema que vamos a desarrollar hoy. Pero a ver, déjeme hacer primero una dinámica. Esta se me ocurrió anoche. ¿Qué pasaría? Claramente es un caso hipotético, pero ¿qué pasaría si existiera algún tipo de tribunal en esta tierra que estuviese juzgando la llenura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Déjeme explicarle. Supongamos que exista un juzgado en la tierra donde todos los cristianos tuviésemos que ir a dar cuentas de nuestra relación con Cristo. Dice Álvaro que qué feo. Supongamos que el juez entonces tiene como consigna indagar cuáles son nuestras evidencias para demostrar que somos llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué evidencias demostrarías? ¿Cuáles serían nuestras pruebas en defensa? ¿Cuáles serían las pruebas que podríamos presentarle al juez para demostrar que somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué prueba estaríamos demostrando? Recuerden la premisa. Si no presentamos evidencias, el juez va a fallar en nuestra contra. ¿Cuáles serían las virtudes, las capacidades, las características que estamos viviendo a nivel espiritual que evidencian la llenura del Espíritu Santo y que le podemos decir a este juez, pues es que yo hago esto, yo vivo esto, yo soy así y por tanto reconozco que soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, si ante estos interrogantes lo que existe son dudas, hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta. Como hemos visto a lo largo de las últimas 2 semanas, y esta sería nuestra tercera semana sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo, la primer gran obra que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente tiene que ver con confirmar nuestra necesidad de arrepentimiento e impulsarnos a la confesión de nuestros pecados, de nuestra naturaleza de pecado caída.
para buscar el verdadero, genuino y profundo perdón de pecados que solamente el Señor Jesucristo hizo posible a través de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Ya esta obra del Espíritu Santo es maravillosa, que es convencernos de que tenemos una naturaleza de pecado. Es que el Espíritu Santo no da lugar a la negación, nos da la conciencia, nos concientiza de que somos pecadores y nos impulsa a buscar ese perdón. Esa es la gran obra del Espíritu Santo. A través de esta acción poderosa, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestra vida. Viene y hace de nosotros un aposento, un templo vivo, le llama Pablo. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas testifica de que ahora somos hijos e hijas de Dios. Importantísimo. Lo estudiamos hace unas semanas atrás. Cómo la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo que confirma bíblicamente que somos hijos e hijas de Dios. No es que nos memorizamos un montón de conceptos, no es que aprendimos a relatar algunos versículos, no es porque leímos algo que se nos pareció algo espiritual. El resultado es la evidencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y esa evidencia confirma que somos hijos e hijas de Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo cumple estos propósitos en nosotros, nos da la experiencia de ser llenos de su Espíritu. Decíamos hace un par de semanas atrás que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura. Decíamos que el bautismo es una experiencia única donde recibimos al Espíritu Santo, pero la llenura es una experiencia que puede ser constante en la vida de un creyente. Debería de ser constante en cada uno de nosotros. Discípulos que estamos persuadidos de la acción del Espíritu Santo y que anhelamos cada día más esa llenura y esa evidencia de llenura en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo. Debe de ser la agenda del cristiano, sin importar las condiciones o el tiempo, las circunstancias o los momentos históricos que vivimos. Nuestra agenda de vida es ser llenos, plenamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Y decíamos entonces que la llenura puede ser interpretada como la forma en cómo el Espíritu Santo desea controlarnos. El Espíritu de Dios quiere controlar nuestra vida. Y explicamos hace una semana lo que significa esto del control del Espíritu de Dios. No es una pérdida de nuestra voluntad, no es una pérdida de nuestra conciencia, no es que dejamos de ser nosotros mismos, es que ahora el Espíritu de Dios nos guía a la santificación, nos impulsa a hacer la obra de Dios, nos ayuda a comprender cuál es el propósito de Dios en nosotros y nos lleva a cumplir su obra en nuestras vidas. El control del Espíritu Santo es principalmente la guía que recibimos de parte de Él para enfrentar la naturaleza del pecado y entonces cumplir el mandamiento bíblico de andar en el Espíritu, de vivir espiritualmente. Hemos aclarado que esto de andar en el Espíritu, aunque algunos podrían interpretar algo muy místico con esto, no significa sino hacer la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Es cumplir el llamado de Dios en nosotros cuando estamos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la comunidad y en los diferentes círculos sociales en los cuales nos desempeñamos. No se trata de experiencias específicas, se trata de la modificación de una forma de pensar, de hablar y de vivir, incluso de sentir. Eso significa ser controlados y guiados por el Espíritu Santo. Una evidencia de este nuevo nacimiento y de la nueva vida espiritual que tenemos por medio de Cristo es lo que hemos llamado la llenura del Espíritu Santo, la cual a su vez se manifiesta en la vida de un discípulo, de una discípula, por medio de algo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Y uno de los textos bíblicos fundamentales para explicar esto
se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a verlo, por favor, conmigo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional, es la misma que va a aparecer en pantalla, pero usted puede leer en Reina Valera, dado que nuestra comunidad principalmente usa Reina Valera 60 o 95. Pero les animo a leer en otras versiones siempre. Siempre que escogemos un texto bíblico para la predicación, lo revisamos en varios textos, en varias versiones. Al final escogemos aquella que siento, que es más apropiada para la claridad de nuestro entendimiento. Entonces, en Rema no es que utilizamos una versión, utilizamos varias versiones, pero respetamos si a usted le gusta leer en Reina Valera. A mí se me hace un poco complicado con todos estos verbos castellanos, y por eso me gusta más ahora traducciones como la Nueva Versión. El otro día me hacían un comentario de un plan conspirativo que hay en internet contra la Nueva Versión Internacional. Tenga cuidado con esas impresiones, interpretaciones erróneas de la Escritura. No hay ninguna interpretación anticristiana con la Nueva Versión Internacional. Es una versión preciosa y que tenemos que leer con libertad. Gálatas capítulo 5, verso 16. Es el apóstol Pablo que le escribe a la iglesia en Galacia. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Verso 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Algunas dice Pablo aquí: inmoralidad sexual, impurezas, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. También borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio. Y dice Pablo, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Capítulo tan sorprendente este de Gálatas. Y qué dicha que está allí para nuestro testimonio. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje que hemos leído? Vemos un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora en la vida del creyente, Pablo dice que tiene que manifestarse el fruto del Espíritu, pero no ignora que la naturaleza pecaminosa impulsa toda una serie de frutos que van contra de la voluntad de Dios, y los hemos leído. Pablo hace una advertencia bastante consistente. Su advertencia es trascendental. Dice en el verso 21, que aquellos que viven y practican las obras de la carne
no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que aquellos que viven y obedecen las obras de la carne no podrán conocer la salvación, no heredarán el reino de los cielos. Esto, lejos de hacernos creer y sentir, qué salvada que creo en Cristo, qué salvada que tengo el Espíritu Santo, eso quiere decir que entonces yo sí voy a heredar. Yo creo que esa no es la actitud correcta de un discípulo de Cristo o una discípula. Creo que un discípulo, cuando lee un texto como estos, debería de sentir un impresionante dolor en su corazón al reconocer la cantidad de millones de seres humanos en este mundo que están cumpliendo este criterio espiritual, que no tienen a Cristo. Lejos de gozarnos o alegrarnos porque nosotros sí vamos a heredar el reino de los cielos, o al menos eso están intentando algunos, deberíamos de considerar los millones de seres humanos en el mundo entero que no son herederos de esta promesa porque han volcado su corazón de Cristo o porque nunca han escuchado la verdad espiritual. Sin embargo, Pablo lo que considera aquí es que efectivamente aquellos que viven controlados por las obras de la carne no podrán heredar el reino de los cielos. Pero Pablo hace un contraste, ¿lo vieron? Las obras de la carne, explicó algunos ejemplos de ellas y dice ahora cuáles son el fruto del Espíritu. Y vale la pena primero aclarar algo, porque a lo largo de mi vida cristiana he notado que algunos le llaman los frutos del Espíritu, pero eso no es lo que dice el texto bíblico. ¿Lo vieron? El texto no habla en sentido plural, es en singular. Y dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Hoy en el marco de esta predicación lo que estamos comprendiendo es que una evidencia fundamental en la vida de un discípulo, de una discípula de Cristo, es que se le va a notar el fruto del Espíritu. Ahora, ese fruto del Espíritu que habla Pablo aquí, como evidencia de la llenura del Espíritu Santo, es bien interesante porque aquí estamos respondiendo la pregunta de inicio. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu Santo en la llenura? ¿Cómo saber que un amigo, un vecino, cristiano, creyente es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si mi comunidad de fe, mi iglesia, es una iglesia llena del Espíritu Santo? Pablo dice que una evidencia clara de la llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. ¿Cómo responder a esta pregunta? Se pregunta, ¿cómo saber si soy lleno del Espíritu Santo? La respuesta es, ¿qué tanto del fruto del Espíritu tengo? ¿Qué tanto del fruto del Espíritu practico? ¿Qué tanto del fruto del Espíritu pienso? ¿Qué tanto del fruto del Espíritu estoy manifestando a otros y testificando a otros? Esa es la gran respuesta a esta pregunta. Ahora, Pablo dice aquí que este fruto del Espíritu se manifiesta bajo una serie de virtudes transformadoras. Llamémoslas así, me gustó ese término. El fruto del Espíritu se manifiesta en una serie de 9 virtudes transformadoras. ¿Qué significa esto? Bueno, que el fruto del Espíritu, que es uno, tiene varias evidencias, varias formas de ser evidentes en la vida de un discípulo, de una discípula de Cristo. Y él hace una lista de virtudes transformadoras. ¿Por qué virtudes transformadoras? Porque como se dieron cuenta, si vivimos en pos de las obras de la carne tienen condiciones y prácticas que nos impulsan a vivir. Pero si vivimos controlados por la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios también tiene evidencias, virtudes transformadoras. ¿Y por qué transformadoras? Porque discrepan completamente
de las prácticas, de la naturaleza del pecado. Ya las vamos a revisar muy rápidamente porque solamente detenerse a estudiar estas 9 virtudes representaría estudiar eso por varias horas. Pero aquí voy a hacer un resumen del resumen del resumen para comprender al menos de forma general a qué se refirió Pablo con estas virtudes transformadoras llamadas el fruto del Espíritu. Pero hago una advertencia, yo ya hice mi tarea anoche. Quisiera que hiciéramos una revisión de cada una de estas virtudes transformadoras y que nos preguntemos durante esta enseñanza, durante esta predicación, ¿qué tan cerca estoy de practicar esto o qué tan largo lo estoy manifestando? ¿Qué tanto se me nota que estoy practicando esta virtud transformadora o qué tan ausente es esta virtud transformadora en mi vida? Tome nota de este ejercicio que me parece súper interesante, porque si al final de este ejercicio usted dice, qué bien que estoy, cómo estoy practicando estas virtudes transformadoras, entonces usted podrá responder a la pregunta de inicio. Soy alguien que evidencia la llenura del Espíritu Santo. Y soy alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y soy alguien que deja ver a los demás que soy lleno del Espíritu Santo. Pero si después de este breve ejercicio usted dice, de esas 9 virtudes apenas le di como a una, y más o menos. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos y actuar, porque creo que estamos lejos de la llenura. Y si estamos lejos de la llenura del Espíritu Santo, yo creo que en una era como la actual, y lo he dicho en esta serie de predicaciones, esto debe representarse en una gran y profunda preocupación en la vida cristiana. Este tiempo que estamos viviendo, con todos los hechos pandémicos, con toda la revolución sexual, con todos los temas de pecado y naturaleza de pecaminosa que anda por doquier. ¿Cómo se estimula eso incluso en la vida, en el corazón, en la mente de un cristiano? Yo no pienso que esta era sea una era para vivir lejos de la llenura. Si algo me ha impulsado a esta predicación es precisamente el análisis del contexto en el que vivo. Y como pastor me he sentido responsable de preparar a la iglesia para vivir en estos tiempos. Y creo, bíblicamente, que la manera para vivir estos tiempos, no existe otra oportunidad y no existe otra forma. La Biblia me enseña que para vivir estos tiempos necesito ser un discípulo, una discípula llena del Espíritu Santo de Dios. Y que aquellos que se están tomando su vida espiritual con cierto relajamiento entre el pecado y el fruto, creo que están cometiendo un terrible error. Porque esa distracción los va a hacer deslizarse y al final tener una vida espiritual muy mediocre, la cual sería el escenario perfecto para que el enemigo provoque sus zarandeos. Así entonces, volvamos a las 9 virtudes transformadoras de Pablo según detalla el fruto del Espíritu. La primera virtud es el amor. Y llama la atención por qué Pablo escoge el amor como primer virtud transformadora. Pero ¿cuál amor? ¿Es el amor pasional de una pareja? ¿Acaso lo que está hablando Pablo allí? ¿Es el amor erótico? No. Cuando Pablo habla de amor aquí, utiliza un término que tiene que ver con el amor relacionado en buscar el bien del otro. Es negarse a su propio bien para practicar el bien del otro, para satisfacer el bien del otro, sin importar lo que eso cueste. Eso quiere decir que una de las grandes evidencias de un discípulo lleno del Espíritu Santo es que es alguien que está pensando constantemente en cómo ayudar, cómo bendecir y cómo amar, cómo servir a los demás. De forma constante piensa y actúa en función del amor
hacia los demás. En este mismo libro de Gálatas, pongan atención a esto, el apóstol Pablo dice que la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está diciendo que la ley, que los mandamientos hay que ignorarlos ni que no hay que practicarlos. Lo que está diciendo es que toda la ley se resume en un versículo y se resume en una acción: ama a tu prójimo. Porque si no somos capaces de amar, no seríamos capaces de cumplir la ley. Y por más que nos esforcemos en estudiarla, profundizarla, pensarla, si no somos capaces de amar, porque toda la ley se resume en un principio: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que la más excelente demostración de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un discípulo o de una discípula de Cristo es alguien que ama. Y el amar en este contexto es aquel que le sirve al otro, aquel que piensa en la necesidad del otro. Piense por un minuto los matrimonios que están aquí o que estamos aquí. ¿Cómo sería practicar esta virtud transformadora en nuestro matrimonio? Cuando esté pensando constantemente en la necesidad del otro y ella pensando en la necesidad del otro. ¿Cómo serían nuestros matrimonios? Ahora piensa en su vida cotidiana, los que no son casados. Ese egocentrismo del mundo moderno que nos impulsa a vivir en función de nuestro propio placer, lo que algunos teóricos han llamado el hedonismo, esa cultura hedonista de búsqueda del placer por sí mismo como máximo objetivo de la humanidad, se desbarata ante el principio del amor. Porque el amor que Pablo dice como manifestación del Espíritu es: amaré sin importar lo que eso cueste, amaré sin importar lo que me digan, amaré sin importar cómo me traten, amaré porque fue la forma en cómo Cristo amó. La segunda virtud, perdóneme que vaya así de rápido, pero es que son 9 y ya no tengo mucho tiempo, es el gozo. Ahora, gozo aquí no es la alegría de reírnos, de contarnos un chiste y reírnos. Ese no es el gozo. No es la alegría que está apuntando Pablo aquí. El gozo es un resultado interior de vivir bajo la soberanía de Dios y comprender que Dios siempre tiene control de todo. Por tanto, como ese gozo es una convicción interna que no depende de las circunstancias externas, es posible para un cristiano vivir con gozo aún en tiempos de persecución, de hambre, de destrucción, de muerte. Por eso es probable que cuando un cristiano esté sometido a las más duras pruebas, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo lo haga vivir con gozo, porque no depende de factores externos. El gozo es una producción que el Espíritu de Dios hace dentro de nosotros y que nos impulsa a sentirnos satisfechos y agradecidos en toda circunstancia y en todo momento. Y aún, y hago un énfasis ahí particular, en los momentos más críticos y duros de nuestra vida. La tercera virtud es la paz. Y vuelve al mismo principio. Esto no se trata de una paz circunstancial. No se trata que estoy libre de un conflicto. Vuelve a ser un fruto interno que el Espíritu Santo manifiesta en nosotros. Y que incluso en momentos de batalla, de lucha, de tensión, de distrés, como los que estamos viviendo en la actualidad, mi corazón no se quiebra porque tiene la producción, el Espíritu Santo produce en mí paz. ¿Y qué significa eso? Es reconocer que mi mente puede mantener un equilibrio a pesar de las circunstancias, pues reconoce que pase lo que pase y venga lo que venga, Cristo sigue siendo Señor y soberano sobre todo lo que existe. Es que mi mente no va a perder el control,
aun cuando la tensión o la preocupación o el estado de ansiedad sea tan elevado, porque Cristo siempre es soberano y siempre tendrá la última palabra. Porque nada se escapa de su gloria, porque nada se escapa de su voluntad. La cuarta virtud, la paciencia, que interpretado en el pensamiento de Pablo, significaría alguien lento para enojarse. Uy, uy, uy. Y algunos dirán, pastor, venía bien, pero ya con este ya me la complicaste. Lento para enojarse. Nótese qué interesante esto. Como una característica de la acción de la llenura del Espíritu Santo en nosotros es la capacidad de ser tolerantes. Por eso es que Efesios 4, el mismo Pablo dice, airados pero no pequéis. Pero no pequen con su enojo. No pequen con el enojo. Pero esta misma paciencia nos habla de aquel impulso carnal que tenemos cuando nos hacen daño, cuando tenemos un vecino majadero, cuando tenemos un compañero que desea nuestro mal. Y eso toca la fibra de nuestra naturaleza pecaminosa y entonces nos impulsa a la venganza y a la destrucción. Según Pablo, la llenura del Espíritu Santo que se manifiesta con la virtud transformadora de la paciencia, aquel que experimenta esto no se vengará, renunciará al deseo de la venganza. La quinta virtud, la benignidad. Y esa benignidad es un término que yo creo que debería ser uno de los grandes frutos de esta era, porque significa la capacidad que tiene un discípulo o una discípula de Cristo de ayudar a otros cuando están pasando alguna necesidad. La pregunta concreta es, ¿conoce usted gente con necesidad hoy? Pues el Espíritu Santo nos anima en medio de un tiempo como este a mostrar este fruto del Espíritu para ser benignos. Es interesante cuando entendemos esto en el marco de una relación de crisis como la que estamos viviendo hoy, donde uno podría considerar que uno de los grandes objetivos que tiene el Señor en medio de una era pandémica es hacer que su iglesia, su pueblo, se muestren benignos en la cultura. Y eso significa movilizar nuestro corazón para dejar de estar pensando solo en nuestros conflictos y problemas y atrevernos a ayudar a aquellos que también lo están pasando y a aquellos que lo están necesitando. Yo animo aquí, porque sé, muchos de nosotros estaremos pasando por algunas condiciones diversas de necesidades económicas, necesidades habitacionales. Algunos otros están enfrentando los efectos de la salud de esta pandemia, pero quiero hacer un llamado a la atención con respecto a esta virtud transformadora llamada benignidad. Pues aún en un contexto de necesidad personal, el Espíritu Santo nos debe de impulsar a ayudar a los demás. No es una excusa que porque estoy pasando necesidad, debo de dejar esta virtud a un lado. Creo más bien que alguien que está viviendo una necesidad debe de sentirse comprometido con esta virtud y movilizarse a bendecir y ayudar a otros en medio de este tiempo. Y aquella reacción carnal que dicen algunos, pero ¿cómo voy a ayudar a alguien si yo estoy para que me ayuden? No es real, no es cierto, no es espiritual, es una respuesta carnal. Todos somos llamados, sin importar las circunstancias, a ser benignos. Y en un contexto pandémico como esta era, todos estamos relacionados con personas que tienen altas necesidades. El mensaje de quédate en casa no significa no seas benigno. Y hoy, en medio de este tiempo, el Espíritu Santo nos llama a practicar la benignidad. Esto es ayudar a otros que están en necesidad.
La sexta virtud es la bondad, y creo que se explica solo, pero en el pensamiento de Pablo esta bondad podríamos describirla como el hacer el bien, escoger hacer lo bueno. Si hay una persona en este mundo que debe de aprender y que debe de practicar hacer lo bueno, que debe de saber cómo hacer lo bueno, es un discípulo o una discípula de Cristo. Porque la ética cristiana es la ética más grande que existe en esta tierra. Bueno, cuando leemos un versículo como este que dice que toda la ley se resume en uno, ame a su prójimo, ¿qué clase de ética cristiana cree que es esta? Los cristianos no solamente debemos de saber qué es lo bueno, tenemos que vivir lo bueno, hacer lo bueno, escoger cada momento de nuestra vida, hacer lo bueno. Por eso un cristiano, un discípulo lleno del Espíritu, jamás podría involucrarse en hechos corruptivos, jamás debería de practicar un hecho ilícito, porque su ética cristiana lo obligaría a vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Y todo aquello que sea ilícito, todo aquello que sea de mala manera, todo recurso que no sea legalmente aceptado, jamás estaría dispuesto a recibirlo. La bondad entonces implica no solo el reconocimiento de qué es lo bueno, sino de practicarlo y vivirlo. Y eso implica todas las esferas de la vida. La séptima virtud transformadora es la fe. Y este fruto notable se trata de creer y de confiar en Dios, aún en momentos difíciles y en circunstancias duras. Él nos impulsa a mantener una firme fe en Él, a ser fieles y a mostrar fidelidad al Señor en todo momento. La octava virtud es la mansedumbre, que no significa mansos en el sentido general del término. Mansedumbre tiene que ver con el poder controlarnos, regularizar nuestros impulsos. Pero también mansedumbre implica el bajar nuestra defensa y el aceptar entregar que otros nos ayuden en la dirección de nuestra vida. Mansedumbre entonces implica estar dispuesto a ser enseñado, a recibir consejo de forma real, a ser sensible a ese consejo y al someternos a él. Wow. Realmente esta es una virtud bien compleja para un tiempo como el actual, donde cada persona hoy parece ser que creyó el mensaje aquel de que cada quien es dueño de su vida y haga con su vida lo que le dio la gana. Que nadie tiene que meterse con usted y que nadie tiene que elegir por usted, que nadie tiene que escoger por usted. El problema es que el fruto del Espíritu tiene una virtud que se llama mansedumbre, y en la mansedumbre yo elijo de forma voluntaria, escojo a que otros me ayuden a dirigir mi vida, a que otros me aconsejen, a ser sensibles a escuchar a otros. O sea, no me creo el cuento del superhéroe. Reconozco que tengo mis debilidades, mis necesidades, pero necesito la ayuda de otros para que me ayuden. Qué maravilloso principio para la vida en comunidad. Qué maravilloso principio es este para una comunidad de fe. Y el último, pero creo que no es el menos importante, es el dominio propio. ¿Se acuerdan del texto de Efesios 5:18? La semana pasada lo hemos estado leyendo y estudiando.
Cuando Pablo nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Y dice, antes sean llenos del Espíritu Santo. Me pareció muy interesante el análisis de la semana pasada, diferenciando el efecto que el alcohol tiene en el sistema nervioso versus la acción que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando el alcohol nos controla y nos hace perder nuestro sentido común, hace perder nuestra conciencia, cómo el efecto del alcohol a nivel neuroquímico produce un estado de indefensión en la persona donde pierde el control de sí mismo. Contrasta Pablo este principio con el efecto del Espíritu Santo, un Espíritu Santo que quiere controlarnos. Pero eso no significa que perdemos nuestra conciencia, no significa que perdemos nuestros sentidos, no significa que es que no somos conscientes. Lo que significa es que Él nos va a dirigir, nos va a ayudar, nos va a direccionar hacia la voluntad de nuestro Dios. Al inicio de este año hicimos una serie de predicaciones con respecto a todo lo que significa la vida de fe y la tarea de proseguir la meta. Y analizamos los textos donde Pablo comparaba a los atletas con la vida cristiana. Pues el dominio propio en el pensamiento de Pablo tiene que ver con eso, con la capacidad de un atleta de ser disciplinado. Y en este caso la disciplina que tiene un creyente, que tiene que aprender a adorar, a servir, a amar y a enfrentar la lucha espiritual constante. La lucha que tenemos todos nosotros, día tras día, de lo que significa aprender a vivir en un mundo lleno de pasiones desorganizadas y pecados, pero lo que significa no someternos a ellos y no dejarnos dominar por ellos. Allí están las 9 virtudes transformadoras. Y cada quien revisemos en nuestro corazón en qué condición estamos con cada una de ellas. Cómo en un momento como el que estamos viviendo, ahora entiendo por qué a veces Dios nos permite pasar por circunstancias como estas. Ahora entiendo por qué una pandemia también es una excusa de Dios para demostrar a la iglesia qué clase de fruto de espíritu está manifestando. Ahora entiendo cómo una pandemia puede ser un momento donde Dios utilice para hacer un testeo de la condición de su pueblo y saber de qué manera nos estamos desempeñando y saber de qué manera estamos demostrando llenura o no del Espíritu Santo de Dios. Vivimos en un mundo caído, controlado por la naturaleza del pecado, que entonces produce condiciones de muerte. Vivimos en un mundo caído que produce entonces enfermedades, virus letales como el COVID-19. Pero en medio de un proceso así, el Señor puso a su iglesia. En medio de un contexto así, el Señor decidió colocar a la iglesia. Y ahora, en medio de un contexto como este, la iglesia tendrá que demostrar qué clase de fruto y de llenura del Espíritu tiene. ¿Cuáles son esas virtudes transformadoras? Y perdóneme, esas virtudes son más que poner algunos comentarios en Facebook. Creo que tenemos que ir más allá de eso, mis queridos hermanos. Creo que debemos ir más allá de mandarnos imagencitas por WhatsApp de oraciones y versículos. ¿Cuáles son las evidencias de la llenura en medio de este tiempo? Para usted y para mí. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Y qué es lo que estamos evidenciando? Como pudimos notar, las evidencias de la llenura del Espíritu Santo por medio del fruto del Espíritu demuestran que la llenura del Espíritu Santo no se trata de experiencias sensoriales ni místicas.
Muchos hemos sido enseñados con esa tradición. La famosa frase, ¿viste qué culto más poderoso? ¿Y qué? ¿Qué te transformó? ¿Qué te cambió? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto le dura eso? No son experiencias, son transformaciones. No es una experiencia por aquí, por allá, no es cómo siento, qué siento, si me siento bien o me siento mal. Es transformación del pensamiento, de la forma de hablar, de la forma de conducirnos y de la forma de reaccionar emocionalmente. De eso se trata el fruto del Espíritu Santo. Son profundas transformaciones de actitudes en cada uno de nosotros. Son nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir y una nueva forma de comportarnos en nuestra vida. Tanto que se vuelve evidente a todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso evidencia que un cristiano, una cristiana, es llena del Espíritu Santo de Dios. Para los cristianos evangélicos, venir a mostrar una cara de piedad al culto es algo muy sencillo. Venir aquí, levantar las manos, cantar, la cultura de oración, muy sencillo. Parecer cristianos le cuesta 13,000 colones en la librería Don Eladio para que se compre una Biblia. Qué caras, por cierto, ¿verdad? Las Biblias. Pero el Señor quiere llevarnos a un nivel más profundo que eso. No es solo parecerlo, es serlo. Y no vamos a hacerlo hasta que no evidenciemos el fruto y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es allí donde el máximo deseo, la intención y el interés y el pensamiento de nuestra vida cotidiana tiene que estar centrado en cómo evidencio la llenura del Espíritu Santo. En el máximo deseo en este tiempo de permanecer lleno del Espíritu Santo, de una forma constante en ser llena del Espíritu Santo, de vivir la llenura del Espíritu Santo, donde, como he dicho, no se trata de temblores, no se trata de sudores, no se trata de empujones, se trata de una vida transformada cotidianamente en el Espíritu Santo de Dios, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, donde ya moría la carne y a todos sus efectos, y ahora vivo en el Espíritu, siendo controlado por la acción del Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y allí se demuestra mi amor, se demuestra mi fidelidad, se demuestra mi fe, se demuestra mi mansedumbre, se demuestra mi bondad, se demuestra el dominio propio. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que algunos comentaristas bíblicos han llamado que el fruto del Espíritu es el carácter de Jesucristo. Eso quiere decir que cuando un discípulo, una discípula vive el fruto del Espíritu, se asemeja a Cristo. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo uno va a ser comparable a Cristo? Si Cristo es perfecto, es soberano, es Dios. Pero nótese en algo que es fundamental. El fruto del Espíritu no está hablando de los atributos divinos. Habla de atributos que Cristo compartió en su humanidad. ¿Lo notaron? Son atributos que Cristo vivió en su humanidad. ¿Y eso qué significa? Que Cristo manifestó el carácter de este fruto en su humanidad siendo un siervo. Esto quiere decir que la llenura del Espíritu Santo tiene como objetivo en la vida cristiana hacernos semejante a Cristo,
como siervos, como siervas, moldeando en nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar el carácter del siervo Jesús. Wow. La libertad que ahora tenemos mediante el Espíritu Santo no es para pecar, sino para servir y para dar gloria a Dios en todo momento de nuestras vidas. Volvamos a Gálatas capítulo 5 y no pasemos desapercibido la parte final de lo que leímos. Ya casi vamos cerrando. Verso 24. Gálatas 5:24. Pablo dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Pablo nos dice aquí, los que pertenecen a Cristo Jesús, ya clavaron en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Nótese como una evidencia de alguien, de un cristiano lleno del Espíritu Santo, no es preguntarse, ¿esto es pecado o no es pecado? Una evidencia de alguien que vive en la llenura del Espíritu Santo es que ya tiene una plenitud, una conciencia de que es pecado y no tiene problema en entregar eso, clavarlo en la cruz, porque sabe que el beneficio y el resultado es superior, que es la llenura del Espíritu Santo. Eso quiere decir que un discípulo lleno del Espíritu de Dios no va a entrar en competencia con la carne ni el pecado. Ya lo comprendió, ya los clavó en la cruz esas pasiones y deseos. Y ahora decide vivir por el Espíritu. Ahora sigue la guía del Espíritu en cada aspecto de su vida. Ahora ha sometido su vida a esa llenura. Pero esta gloriosa obra del Espíritu Santo no debe quedarse como un ejercicio mental, advierto. Esta obra gloriosa debe ser evidente en nuestras vidas en cada día en un sentido práctico. Tanto así que termina Pablo diciendo, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. ¿Lo ven? Esto no puede quedarse en la esfera de lo intelectual. Usted no nota a los discípulos de Cristo en las epístolas, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Usted no los encuentra discutiendo por conceptos profundos y grandes revelaciones. Usted los ve perseverando, insistiendo en hacer la obra de Dios cada día y manifestar la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy tenemos un excesivo malestar, que es un montón de divisiones, de interpretaciones y de juicios con respecto a la Biblia, donde la gente se cansa de esos análisis, pero no están dispuestos a vivirlos. La pregunta es, ¿qué es lo que escoge el Espíritu Santo? Ese ejercicio mental, iba a decir otra palabra, por dicha me retracté, ese ejercicio mental, esa licuadora de pensamientos o la vida en el Espíritu. La llenura del Espíritu. Madre mía, como dicen algunos, si tuviéramos iglesias llenas del Espíritu Santo, los conceptos pasarían de lado, no serían relevantes, pues viviríamos llenos y eso sería suficiente. Dios nos eligió para ser libres y no esclavos. Y quiero invitarlos a estar en pie para terminar. Resumí un par de versículos, Glorián, pero quiero que me pongas Romanos 8, por favor. Quiero que lo veamos juntos. Para terminar esta serie de predicaciones. Romanos 8:23 dice Pablo, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu.
gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Hay una palabra clave en ese pasaje que es primicias. ¿Qué es la primicia según el pensamiento de Pablo en este capítulo? Ese término primicias viene de una práctica del Antiguo Testamento. Era una práctica del templo judío y de la nación de Israel, donde las personas tenían que traer la ofrenda, la primera ofrenda de la cosecha. Y siempre tenía que tener dos características: ser lo primero y lo mejor de la ofrenda. Eso es la primicia. La primicia representaba la consagración de la cosecha y el anticipo de que esta sería una muy buena cosecha. Pablo dice aquí que nosotros, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, tenemos la primicia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa primicia gloriosa que nos has dado. El Señor nos ha dado lo mejor. Él nos dio lo mejor de la cosecha. Pero este espíritu, que es la primicia, anticipa un tiempo, anuncia un tiempo donde vamos a recibir toda la cosecha. ¿Cuándo será ese tiempo? Dice Pablo aquí que gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La presencia del Espíritu Santo en usted y en mí es un anticipo de la gloria futura que experimentaremos y que asegura que aún falta por recibir la redención de estos cuerpos. ¿Cuándo sucederá eso, pastor? Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo nos transforme. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento y las consecuencias de vivir en un mundo caído como este y aún ser llenos del Espíritu Santo? Romanos 8, aguardando con paciencia, porque ya tenemos la primicia, pero aún falta lo mejor de la cosecha. Y será el día cuando Cristo regrese. Pero mientras tanto, asegurémonos que la primicia del Espíritu sea llena en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta mañana te imploramos, todos los que estamos aquí, los que están virtualmente conectados y orando también, por la llenura de tu Espíritu para tu iglesia universal, global, por el mundo entero, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, y necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu en un tiempo como este, en medio de las pruebas, dificultades, lesiones, enfermedades que vivimos en esta era, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos, Espíritu Santo. Primicia, preciosa primicia. Tenemos las primicias del Espíritu, pero ahora necesitamos esa llenura, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos. Llena tu iglesia, Señor, en este tiempo, para que manifieste
la presencia del fruto de tu Espíritu. En medio de tanta crisis, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto duelo, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto quebranto, en medio de tanta crisis económica, en medio de tanta dificultad, Señor, yo te suplico hoy, muestra tu Espíritu, muestra la llenura de tu Espíritu a través de tu iglesia, Señor, y persuádenos en esto, persuádenos en esto. Espíritu Santo de Dios, hoy levantamos nuestra voz a ti, Espíritu Santo, divino Espíritu de Dios, pues hemos discernido que en medio de un tiempo como este, has escogido que tu iglesia brille, alumbre, sea luz. Y la gran pregunta que me he estado haciendo es, ¿lo estaremos siendo? ¿Estaremos siendo, Señor, esta sal de la tierra? ¿Estaremos alumbrando tu gloria, Señor, en medio de este tiempo de pandemia? ¿Estará Daniel, Señor, respondiendo a tu llamado de la llenura de tu Espíritu en medio de este tiempo? Y ha mostrado las evidencias claras de ser lleno del Espíritu Santo. Dios mío, hoy escojo la llenura. Y escojo, como lo hizo Jesús, revistiéndose como siervo, manifestar este fruto de gloria en medio de este tiempo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Cristo. Ayúdanos a arrancarnos todo aquello que no es tuyo, para poder vivir la llenura, para poder evidenciar esa llenura, para poder disfrutar de la llenura y para poder servir con esta llenura de tu Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora clamo por tu iglesia. Clamo aquí junto a mis hermanos, iglesia de Cristo, por la iglesia, por tu iglesia, Señor, en medio de este tiempo, para que sea fortalecida en tu poder y en la obra de tu glorioso Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, el día de redención también de nuestro cuerpo. Qué hermoso, Señor. Eres la primicia, pues eres lo mejor de toda la cosecha espiritual. Y nos has llenado con tu amor. Que abunde el Espíritu de Dios en tu vida. Que abunde el Espíritu de Dios en tu vida. Ese es mi deseo, es mi anhelo y es mi oración. Que seamos llenos, controlados y dirigidos por tu poderoso Espíritu, Señor. Y que se vean esas evidencias, que se noten las evidencias de tu sacrificio y tu obra en mí. Que así sea, que así sea. Un abrazo para todas y todos. Muchas bendiciones. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.